Hola amigos de lo nuevo en lo antiguo, bienvenidos a un episodio más. Hoy tenemos una programación especial, tenemos a un amigo antiguo de la casa. Él es de Ciudad del Este, tiene 33 años, casado hace 10 años, es padre de 3 hijos más uno en camino. Tiene un trabajo particular, sin embargo, tiene una vocación especial, el de la música. Es compositor, vocalista y guitarrista. Hoy estaremos conversando con el amigo Oscar Cañete. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no temo, Señor, la ingratitud, porque el triunfo, Señor, en la vida, tú lo tienes y tú lo das. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no temo, Señor, la inmensidad, porque tú eres, Señor, el camino y la vida y la verdad. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras. Ya no hay noche si tú estás. Muy bien. Hola Oscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Muy bien, un gusto. Ya hace tiempo ya habíamos planeado esta conversación y bueno, y ahora se da. Por fin salió, entonces estoy aquí a disposición de ustedes para lo que quieras preguntar. Así es. Muy bien, hoy vamos a hablar un poco de todo, Oscar, pero claro, principalmente estaremos hablando de música, de fe, un poco de la experiencia también. Y comencemos, Oscar, preguntándote ¿cuándo empezaste con la cuestión de la música? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo se dio esto? ¿Cómo empecé? Y sinceramente empecé directamente ya en la iglesia a los más o menos 15 años de edad. Empecé cantando en el coro de la parroquia San Lucas, en Ciudad del Este, a cargo de la profesora Marina Saracho. Y con ella prácticamente me empecé a formar vocalmente. Ya tenía otros profesores anteriormente, pero fueron por muy corto tiempo. Con ella realmente pude desarrollar un proceso más largo de formación vocal. Estando en el coro empecé también con el proyecto de la banda que hasta ahora está vigente, Banda Llagas. Y entonces fue así como empecé, primeramente en el coro de la parroquia, posteriormente ya haciendo música con el grupo Llagas. Genial. Ya adentrándonos a lo que es principalmente Banda Llagas, que probablemente hasta el momento es por lo que realmente más se te reconoce o son más conocidos. Posiblemente sí, es lo que más la gente conoce de nosotros. Así es. Y con Banda Llagas hasta el momento tienen 2 discos que han logrado producir. Sí. El primero que se llama Muñeco Gris y el segundo que es relativamente reciente, Fuego en las Venas. Sí. Y ya directamente te pregunto, ya a nivel musical, entre estos 2 discos, ¿qué hay de común y qué tienen de diferente estos 2 discos, o sea, en el sentido de composición a nivel musical o mismo como grupo, ¿verdad? Lo que yo veo, lo que principalmente marca los 2 discos, están marcados por la vivencia que tratan de transmitir en sus letras. Eso yo veo que tienen los 2 discos. Los 2 discos están compuestos por mí y por Rodrigo Fleitas principalmente, y
las letras son basadas en vivencias nuestras y en lo que nosotros solemos escuchar dentro de la iglesia. Entonces eso es lo que yo veo que es común en ambos discos. La diferencia que yo veo en los dos es que en este disco, en el segundo disco, Fuego en las Venas, logramos ya evolucionar en cuanto a composición musical, porque nosotros nos encargamos más directamente de la composición musical en este segundo disco. En el primer disco tuvimos más ayuda de otros músicos, muchos músicos que nos apoyaron, nos enseñaron, y en este segundo disco, sin embargo, nosotros ya pusimos más de nuestra parte, de nuestra musicalidad, de lo que aprendimos, y es más fruto ya de lo que nosotros fuimos aprendiendo en la música. Y a nivel musical, ¿cómo lo ves? Me hablaste recién de la composición y que en este segundo disco realmente se puede apreciar un crecimiento a nivel de composición, y me parece que musical también, por lo menos yo que suelo escuchar. De hecho, aquí tengo el disco Fuego en las Venas, buenísimo, excelente, recomendado. Me parece que también hay un crecimiento musical. Y creo que sí, nosotros logramos ya plasmar en este disco, como te dije, mucho más de lo que nosotros fuimos aprendiendo y de nuestra propia vivencia también en las letras, cosas que quisimos decir en el primer disco y no llegamos a decir en este segundo disco. Como que faltaban las palabras, la poesía. Faltaba todavía y faltaba mucha experiencia, entonces en este segundo disco pudimos plasmar más de lo que nosotros queríamos plasmar. No sé si es lícito preguntar, Oscar, una de tus canciones favoritas. Yo sé que de repente es difícil preguntar eso, porque de repente puede ser mucha o la mayoría, pero ¿tenías alguna preferencia en particular de este disco? Tengo la música que se llama Te di mi corazón. Te di mi corazón. Sí, conocido aquí en el ámbito de Ciudad del Este. Yo particularmente estoy entre Guerrero de Luz y el otro, Amparo de mi alma. Son dos temas que me gustaron muchísimo. Todos están buenos, realmente. Vuelvo a repetir, recomendado para la gente. Fuego en las Venas. Esto de paso, Oscar, que estamos haciendo. Bien, bueno, ya que estamos hablando de música católica, ¿cómo ves la música católica cristiana aquí en Paraguay? Y por qué no también a nivel general en otros países, o por lo menos aquí en Hispanoamérica. ¿Cómo ves? ¿Crees que se sigue consumiendo? ¿Se mantiene? ¿Cómo lo ves? Y por lo que yo veo a nivel general, inclusive en el mundo secular, la música tuvo ya su proceso de cambio y es demasiado grande la diferencia que existe entre los consumidores de música de 10 años atrás y los consumidores de música actuales. Y los géneros que hoy día se consumen son muy distintos a lo que hace 10 años se consumían. Nosotros empezamos cuando el rock estaba en su auge, al menos dentro del público juvenil estaba en el auge el rock. Sin embargo, hoy día ya no es así. Ya está totalmente, los jóvenes están totalmente abocados a otro estilo de música. Sí, totalmente, concuerdo contigo a cuanto los estilos cambiantes que empezaron a tener a nivel musical. Yo particularmente veo, Oscar, que como que por lo menos aquí en lo que es en Paraguay, que siempre fue un escenario difícil, ¿verdad? A nivel artístico, Paraguay nunca fue un escenario propicio para poder surgir o sobresalir en el ámbito artístico, salvo el ámbito secular, que hoy día está bastante creciente o floreciente, si lo podemos decir, en algún sentido por lo menos ha mejorado. Sí. Sin embargo, bueno, tenemos esa realidad de Paraguay, pero aún así es como que, ya que estamos hablando de música católica, yo veo que particularmente es una visión mía, o mejor dicho, una opinión mía, es como que el auge, ya no tenemos el mismo auge de antes. Seguimos escuchando música cristiana, ¿sí? Porque nos gusta, nos identifica con lo que creemos, pero ya no hay ese mismo auge.
Vos que haces música, ¿cómo lo ves eso en los últimos años? Antes de la pandemia, eso ya era visible para todos los músicos católicos. Los que hacemos música católica, yo me di cuenta que sentían, mis compañeros músicos ya sentían, y yo también, que ya no había esa demanda de nuestro servicio. Nosotros ya no éramos tan requeridos para ningún evento católico. Era más fácil hacer otro tipo de actividades que llamar a un grupo a tocar. Eso nosotros no fue así. Esta situación no fue así, por ejemplo, en el año 2004, 2005, 2006, donde realmente sí nosotros tuvimos mucha solicitud y bastantes conciertos en ese entonces, ¿verdad? Y sin embargo, hoy día ya no es así. Lo que aportó mucho también a esto es, en forma negativa, es la pandemia, ¿verdad? Que hizo que los eventos se suspendieran y como que ralentizar nuevamente para comenzar otra vez. Para volver a comenzar va a ser todo un proceso bastante largo. Y dudo mucho que con nuestro estilo nosotros podamos volver a conquistar a la nueva generación que hoy día va a ir a esos conciertos. La gente escucha reggaetón, lastimosamente la juventud tiende a consumir mucho... Música urbana. Música urbana en general, sí. ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Aún así, no sé cuál es tu pensamiento, pero me parece que vale la pena seguir con aquello que uno cree que es bueno y que es bueno en eso. Entonces me parece, no solamente por convicción, sino también por una cuestión de fe o de servicio a Dios, me supongo. Nosotros estamos obligados, todos los músicos, y no me refiero solamente a los músicos católicos, sino a todos, a transformar nuestro estilo de acuerdo a la demanda que existe, para poder meter nuestro mensaje, ¿verdad? De otra forma no vamos a poder llegar a ese nuevo público. No hace falta bajar al nivel de las músicas actuales que hoy día se escuchan, porque eso es un riesgo también que corremos de querer agradar a todo el mundo y ya sacrificar demasiado la calidad de la música que uno quiere producir. Entonces, simplemente emular en algunos aspectos la música actual que hoy día se escucha, pero seguir con el mensaje de siempre. Eso es lo que realmente yo veo que tenemos que hacer los músicos católicos si queremos seguir en esto, ¿verdad? Totalmente. Y seguir influyendo de manera positiva en la medida que sea posible. Exactamente, porque de otra forma nadie nos va a escuchar. Y si nuestra voz se calla, ¿quién va a cantar las cosas que nosotros cantamos a otras personas que en su momento nos agradecieron por ese servicio que nosotros brindamos, de hablarles de Dios por medio de una música que en ese momento a ellos les gustaba, por medio de un estilo que a esa gente les gustaba escuchar? Entonces fue algo gratificante en ese sentido, salir de los conciertos y que la gente te agradezca por lo que hiciste, porque juntaste dos cosas que ellos amaban, la música y la palabra de Dios, de una forma artística, ¿verdad? Que a ellos realmente les dejaba bastante contentos. Y hacerles feliz a la gente es uno de nuestros roles como músicos, como artistas. Dejar que la belleza penetre por medio de nuestras letras y nuestra música en los corazones de esa gente. Excelente, Oscar. Ahora, a propósito, nos estuviste hablando recién acerca de la palabra de Dios, del mensaje que ustedes lograban comunicar, transmitir a través de sus canciones. También, Oscar, vos sos conocido por ser compositor. O sea, tenés varias o muchas canciones que son de composición tuya y que realmente son muy buenas. O sea, puedo repetir, si escucha alguna de sus canciones, uno puede apreciar un poco la consistencia de la letra, de la poesía, ¿sí? Inclusive. Y entonces quería preguntarte cuál es tu fuente de composición, ¿verdad? Aparte de la inspiración. Me parece una pregunta interesante porque sabemos nosotros en nuestro medio de que siempre hay personas que les gustaría escribir sus propias composiciones, sí, pero que te salga algo bueno, algo lindo, digamos, o inspirador, no siempre fácil es. No es fácil, sinceramente no es fácil, lleva un trabajo bastante pesado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también
no soy yo solamente, es algo que yo recibí. Entonces yo lo que tengo que hacer es administrar eso. Yo empecé a hacer música más bien empujado por la circunstancia de que no había músicas aptas para ¿cómo se dice? Para mis cuerdas vocales. Yo no alcanzaba básicamente las canciones que en ese entonces, 2004 y 2005, se cantaban en la iglesia. La mayoría era para registro tenor, seguramente. Exactamente, principalmente porque eran de compositores evangélicos. Uh-huh. Y ellos, acostumbrados siempre a cantar allá en las nubes, ¿verdad? Su registro vocal altísimo, son cantantes profesionales, y yo sin embargo quería hacer también música y no tenía forma de emularle ni de cantar sus músicas, porque no tenía esa capacidad vocal. Entonces empecé a hacer mi propia música. Ahí, en ese momento, cuando empecé a hacer mi propia música, me basé principalmente en mis vivencias, y el estilo que utilicé era el estilo musical que yo escuchaba habitualmente. Entonces lo que yo hice fue más o menos condensar lo que yo vivía con lo que yo escuchaba y sacar algo de eso, ¿verdad? Y fue así como me fui perfeccionando en esa tarea de componer canciones. Hasta ahora yo veo fallas en mis composiciones que trato de mejorar. Por suerte son mías y no todas están grabadas, entonces yo puedo ir corrigiéndolas de acuerdo a pasa el tiempo. A veces retomo una composición de 5 o 6 años atrás y la vuelvo a interpretar de otra forma y suena mucho mejor. Entonces de esa forma yo voy corrigiendo algunas cosas, algunos errores que voy viendo. Porque al pasar de los años uno va teniendo un crecimiento en todo sentido, no solamente musical, que debe ser en tu caso, sino también a nivel del crecimiento a nivel espiritual, y eso permite también una qué sé yo, en el momento de escribir una visión más amplia, puede ser. Sí, una visión más amplia y más consciente también. O sea, vuelvo a repetir que este segundo disco se refleja mucho eso. Aquí tienen 10 temas grabados, y me atrevo a decir que prácticamente los 10 temas tienen así un mensaje bien específico. O sea, es una letra agradable que te habla de Dios o que te habla de algo importante para la vida, y me parece que Fuego en las Venas un poco ya es, no sé si llamarlo producto o un poco, sí, vamos a hablarle, mejor dicho, ponerle producto, donde ustedes ya pueden demostrar, mira, esto ya es el fruto un poco de los años de trabajo, de sacrificio, sí. Y de abnegación que también tuvieron en este ámbito. Exactamente, el fruto del crecimiento que tuvimos, y es un crecimiento a duras penas, no es nada fácil. Fue en ese proceso de creación y de grabación del disco, no fue nada fácil. Justamente, seguramente eso quedó también plasmado en las letras de las canciones, ¿no? Y en las composiciones. Hay que decir que Fuego en las Venas tiene ese nombre por ese ardor espiritual, ardor del corazón que uno siente cuando es tocado por Dios y quiere que los otros también amen a Dios. Entonces ese impulso inicial, cuando Dios te toca y te envía a evangelizar, a eso le llamamos nosotros Fuego en las Venas. Por eso tiene ese nombre. Excelente. ¿Qué temas no puedes cantar, Oscar, otra vez ahora? Voy a cantar una música que no tiene todavía grabación oficial, no está en ningún disco. Se llama Nada es imposible. Adelante. ¿Qué más podemos ya decir si todo está dicho? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros estará? Nadie podrá, si ni siquiera se negó a dar su propio hijo, sino más bien Él lo entregó para darnos salvación. ¿Y cómo imaginar que negará todo lo demás si
solo en Él confiamos y esperamos, en su justa y perfecta voluntad. Siempre Él nos sabrá dar lo que sea para nuestro bien. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Nada es imposible para Él. Muy bien, excelente, muy buen tema, como varios. La siguiente pregunta, hay una frase que una vez dijo un amigo mío, cosa que me pareció muy interesante, y él decía: yo soy un católico, primeramente soy un católico que hace música católica o música cristiana. No me considero un músico, ¿verdad? Resaltando que eso estaba en primer lugar para muchos. No me considero un músico y que por gusto hace música católica o porque le gusta la música. ¿Qué pensás de eso? ¿Crees que es un principio que las personas tienen que tener ordenado, digamos? Yo creo que sí, tiene que tener un principio, un fin real al cual apuntar y posteriormente hacer las cosas que tenga que hacer para poder llegar a ese fin. En mi caso, yo no hago música solamente por hacer tampoco. Yo primeramente trato de vivir lo que voy a escribir, vivir lo que voy a decir. Y entonces de esa forma mi mensaje tiene más peso. Tiene sentido que yo vaya a pararme delante de la gente y hable de tal o cual cosa. Si no, yo veo que... se puede caer, me parece a mí, en la superficialidad. Exactamente, es el riesgo que uno corre cuando es artista. Hacer las cosas solamente por aparentar, cantar cosas que no tienen sentido, solamente para agradar al público y no para enriquecerlo de alguna forma, ¿verdad? No para aportar en algo en la vida de esa persona que escucha tu música, que paga para verte. Entonces eso es lo que yo trato de evitar, aunque siempre es un riesgo muy grande que los músicos todos tenemos, de caer en la vanidad, en la soberbia también, y de cantar cosas sin sentido. En mi caso, por ejemplo, yo te dije que escribo en base a mis vivencias, pero mezclo mis historias y lo que yo voy escuchando en la iglesia con lo que dice la Biblia. Y generalmente vas a escuchar una oración hecha música de mi parte, pero con frases de la Biblia también, con frases dichas por santos, por ejemplo. Y de la liturgia de las horas también. Y de la liturgia de las horas. Es como la canción que canté al principio, ¿verdad? Sí. Que no es absolutamente ninguna letra de esa canción es mía, ¿verdad? Yo totalmente la saqué de la liturgia de las horas. La traspasaste. Muy bien. El último punto sobre Llagas, y después hablemos un poco acerca de este nuevo estilo, digamos, que estás haciendo, que es la música de nuestra cultura, la música paraguaya. ¿Qué viene a representar para vos y para los tuyos, Albert y todos los demás que forman parte de Banda Llagas? Ya serán seguramente cerca de 20 años. Son 18 años en realidad que vamos a cumplir este año. 18 años. Dentro de poco, si Dios quiere, seguramente van a cumplir los 20 años. Bueno, ¿qué ha significado para ustedes estos años de música, de servicio, que seguramente ha sido como un apostolado para ustedes? Sí, fue una forma de hacer apostolado, de aportar algo a la evangelización, de ponernos a servicio de la iglesia, pero sin embargo todos coincidimos que queremos más, queremos dar más. En ese sentido, y como tocaste también el punto de la música paraguaya, es como que, no sé si coincidís conmigo, pero adaptarnos al público también es hacer música que al público le gusta, no que a uno le gusta, ¿verdad? Claro. Entonces, cambiar esa visión de querer mostrar forzadamente al público las cosas que a vos te gusta tocar, y cambiar eso y hacer música que a ellos les gusta escuchar. Claro. Por eso nosotros también, todos los integrantes de Banda Llagas, optamos por tener nuestros proyectos paralelos para seguir haciendo música, claro, con tal de no parar.
Y para seguir estando vigente de alguna manera en el mercado, digamos. Exactamente, en el mercado musical, porque o si no, te estancas y ya no creces y finalmente quedarás por ahí. Y entonces ese es el motivo por el cual nosotros llevamos a cabo nuestros proyectos paralelos, en el cual yo me metí a la música paraguaya, por ejemplo, para seguir haciendo música. Lo que descubrí en este tiempo también es en que no hacía falta cerrarme a hacer letras cristianas que hablen directamente únicamente de Dios, con tal de que realmente yo lleve belleza, bondad y bien en mis letras y en la música que vaya haciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo evolucioné y abrí mi mente de tal forma que también yo pueda servir en otros ámbitos, no solamente en el ámbito de la iglesia, solamente en ese ámbito, sino que en cualquier otro ámbito donde hayan personas que quieran escuchar música. Buena música, con un mensaje positivo, como se dice. Exactamente, así es donde yo pensé e ideé mi proyecto solista, que no es directamente el estilo que hacía Llagas, por ejemplo, que hace Llagas, sino que ya incursiona en otros estilos musicales que Llagas generalmente no toca, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es ampliar mi campo de acción para que mi público también tenga más comodidad de llamarme en otro tipo de eventos. Yo creo que este punto que acabas de mencionar, Oscar, es muy importante porque es un reconocimiento también que la sociedad va cambiando. Así como, qué sé yo, 20 o 30 años atrás, la sociedad y sus costumbres eran distintas. Luego citaste hace rato que 10 años atrás el estilo de música que se consume hoy ya no es el mismo que hace 10 años atrás. No. Y en los últimos años fuimos experimentando un cambio en la sociedad. En los últimos años particularmente yo he visto, y me parece que gracias a Dios, fuimos viendo también cómo, no sé si tanto en el ámbito de la iglesia, como grupo juvenil o pastoral, pero sí el hecho de que las personas vuelvan a interesarse, la juventud, por ejemplo, por la política, sí, en el sentido de hacer defensa a la familia, a la vida, y tratar de llevar un poco de honestidad en ese ámbito tan importante que es como un poco salvaguardar la parte social de las personas. Veo otro grupo ahora como que inclinado o interesado más en lo que es el ámbito de la formación, por ejemplo, ¿verdad? Y cosa que 10 años atrás veíamos que eso como que estaba medio nulo. La política era simplemente para, qué sé yo, para la gente deshonesta, y una formación un poco más seria era para simplemente algunas personas selectas. O sea, no había esta visión. Y me parece que este despertar que hay en Paraguay de la música paraguaya, digamos, de hecho que Paraguay siempre lo tuvo. Exactamente, es decir, siempre lo tuvo. O sea, los grupos musicales quienes logran que sea sustentable su trabajo es en el ámbito de la música paraguaya, básicamente. Solamente que en los últimos años fuimos viendo un crecimiento importante, inclusive de estilos, de géneros, pero con ese enfoque de la cultura paraguaya. Y me parece que eso, para rescatar un poco el lado positivo, no sé qué pensás, Oscar, pero en parte puede ayudar un poco a restituir un poco ese orden moral que el hombre debe tener. Existe un viejo adagio que en ciertos grupos de formación se maneja, el que ese orden moral que el hombre tiene que tener, que tiene que observar, que es Dios, patria y familia. Me parece a mí que cuando vos haces buena música, con buena letra, y cuando vos hablas de la patria, de la mujer paraguaya, de sus costumbres, vos tenés una canción que escribiste que se llama Tereré. Exactamente. Tereré, que habla un poco de esa costumbre del paraguayo tan bueno, y que es una música genial, seguramente la vamos a poner. Entonces es como que restituye aquellas cosas importantes que también de cierto modo tenemos que ocuparnos, aparte por supuesto de Dios, ¿verdad? Que me parece a mí, haciendo una retrospección,
por influencia protestante, creo que por muchos años solamente en este ámbito específico de la música de repente se volcaron por completo en eso, cosa muy buena, pero al mismo tiempo me parece que se llegó a limitar lo que es la patria, la familia, la defensa de la familia, Exactamente. la política, etc. Entonces yo creo que eso puede ser el aspecto positivo. Te cito el negativo que yo veo y te doy la palabra. Lo negativo puede ser un poco la exposición, ¿no? Exponerse al mundo, como se hizo en su aspecto negativo. Pero considero que con disciplina eso se puede sobrellevar muy bien. Debería de sobrellevarse muy bien si uno tiene principios bien fundamentados, ¿verdad? Si uno tiene una visión bien clara de lo que tiene que hacer, es más fácil. Ahora bien, si uno quiere solamente divertirse y hacer música por hacer, es distinto la forma en que lo va a encarar esa tentación, ¿verdad? Nosotros, yo principalmente pensé en el momento en que empecé a hacer música paraguaya, a componer música paraguaya, que realmente hacía falta llevar el mensaje el buen mensaje que nosotros tenemos ya grabado en nuestro corazón, pero en el estilo que la gente le gusta escuchar. Entonces, por eso empecé a hacer música paraguaya. Traté de plasmar también las vivencias cotidianas del día a día, poniendo a Dios en primer lugar, pero en el estilo musical de la polka o la guarania. Y siempre tomando en cuenta los valores que son innegociables, que yo ya los había aprendido haciendo música cristiana. Es simplemente cambiar de estilo, pero el caracú del mensaje, lo esencial, no se pierde. Aparte que es muy bueno, es muy agradable escuchar en las canciones un poco hablar de la mujer paraguaya, de las costumbres del Paraguay, o poder hablar del tereré, del abuelo, del campo. O sea, son cosas muy bonitas también que realmente me parece que satisfacen mucho. Les cuento ahí a la gente, cuando quitaste tereré, por ejemplo, con Maitei, Sí. Maitei Irore, escuché un domingo y lo disfruté muchísimo. O sea, y realmente uno puede sentir, o uno puede vivir una alegría genuina con esta clase de canciones, y nos alegra mucho, Exactamente. mucho por eso. Es que el efecto que se busca con las músicas es justamente eso, hacer que las personas vuelvan a recordarse de sus raíces. Principalmente cuando hacemos música paraguaya, ese es el efecto que se logra. Uno se vuelve a recordar de sus raíces, de sus costumbres, de sus valores esenciales, y ve la realidad de otra forma. Es increíble cómo escuchar música paraguaya te permite tener una visión de la realidad totalmente distinta a que cuando escuchas rock, por ejemplo, cuando escuchas reggaetón, por ejemplo. Son efectos completamente distintos en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, ¿verdad? Entonces la música paraguaya tiene esa genialidad de elevarnos de una forma demasiado interesante, de tal forma que nosotros nos quedamos más alegres, pero centrados en nuestra realidad, en nuestras raíces, y no perdemos el foco de lo que tenemos que hacer. Ese efecto es lo que yo veo que tiene la música paraguaya en las personas. Muy bien, excelente, Oscar. Y queremos despedir esta entrevista. Desde ya te agradezco mucho por tu tiempo y venir aquí para que conversemos. Pienso que lo pasamos muy bien. Claro que sí, te agradezco yo por la invitación y por el espacio que me estás dando, porque muy pocos espacios se abren de este tipo en el ámbito, en la sociedad misma. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de lo nuevo en lo antiguo. Hoy nos dejamos la despedida a cargo de Oscar Gañete, que nos va a presentar una de sus composiciones de música paraguaya. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Siento que de a poco me voy perdiendo en el susurro de tu voz. Dice cosas tan bonitas cuando me habla de amor. A no ser que estés enojada, ella yo que caray. Pero ¿qué es lo que haría yo sin ti, sin ti, sin ti?
Quiero que sepas que eres mi reina tú, la musa de mi inspiración. Eres la rosa más hermosa del jardín del creador. Aunque quizás tenga defectos, muchos más los tengo yo. He buscado mi voz morena, ser culpa y te oí. Oro puro y te condes en mi tacuñami. Oro puro y te condes en mi tacuña. Oro puro y te condes en mi tacuñami. Oro puro y te se morena carapé. Siento que en cada beso y en cada abrazo que me das en Vale TV, porque tu amor es mi energía, secando llave, aunque a veces se forza y pi de Argel llave o paisaje rico y te seco la so morena mi. Yuku, 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 yuku bosa. Oro puro y te condes en mi tacuñami. Oro puro y te condes en mi tacuña. Oro puro y te condes en mi tacuñami. Oro puro y te se morena carapé. Siento que de a poco me voy perdiendo en el susurro de tu voz.